Manta para recién nacido, tejida a crochet. Para lograr la forma de la manta, lo que vamos a empezar haciendo es una argolla inicial. Vamos a empezar con nuestro primer punto, que va a ser nuestro punto de orillo, y a este no lo vamos a contar. Y ahora lo que voy a hacer son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado, saltando el punto de orillo. Ahora lo que voy a hacer es elevarme con 3 cadenas. 1, 2, 3. Mi cadena de elevación va a contar como punto. Voy a tomar lazada y dentro de la argolla voy a hacer mi primer punto, que va a ser una vareta. Si mi cadena de elevación cuenta como punto y acabo de hacer otro punto, ya tengo 2. Ahora voy por el tercero. Hago picando siempre dentro de la argolla otra vareta. Entonces tengo mi cadena de elevación más 2 varetas, 3 puntos. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas al aire. Y voy a volver tomando lazada para trabajar de nuevo dentro de mi argolla inicial con vareta. Entonces voy a introducir la aguja y voy a hacer nuevamente 1, 2 y 3. Y aquí estoy en lo que sería mi segundo lateral. Nuevamente voy a hacer 3 cadenas al aire. Tomo lazada y vuelvo a picar por dentro de mi argolla inicial. Y hago nuevamente 1, 2, y 3. Y aquí estaría en mi tercer lateral. Vuelvo a hacer 3 cadenas al aire y vuelvo a picar dentro de la argolla con varetas nuevamente y hago 1, 2 y 3. Y este ya es mi cuarto lateral. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire y voy a unir un extremo con el otro con un punto pasado. Ahí acercamos la imagen para que veas bien. Introduzco la aguja, tomo lazada y paso el punto sin tejer. Paso y paso sin tejer. Ese es el punto pasado o el punto deslizado. Ahora aquí nos vamos a detener unos segundos. Lo que tenemos que lograr es que quede cuadrado y que puesto en una superficie plana, este cuadrado quede plano. Entonces, en mi caso, estoy haciendo 3 varetas por cada lateral y 3 cadenas al aire por cada esquina. Pero en tu caso, presta atención, porque es probable que necesites 4 varetas, 5 varetas, etc. Como estamos haciendo el modelo original, lo estamos haciendo de 3 en 3, tal cual la foto. Pero esto puede variar según pulso e hilado. Entonces, una vez que obtengo que en la primera vuelta quede de forma cuadrada y plano, paso a la segunda. Voy a hacer una cadena de elevación de 3 cadenas y mi cadena de elevación cuenta como punto. Y ahora voy a hacer una cadenita al aire y voy a pasar a donde había hecho mis 3 cadenas al aire de base. Y estas 3 cadenas de base son la esquina y siempre van a ser las esquinas. Y en las esquinas el tejido siempre va a ser diferente en comparación al cuerpo del lateral. ¿Cómo es esto? Aquí estoy haciendo 3 varetas y nuevamente voy a hacer 3 cadenas al aire y voy a picar en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde he hecho las 3 anteriores, con 3 varetas nuevamente.
y esto es un aumento. Y este es el aumento que me va a permitir que mi cuadrado siga creciendo. Es decir, que tengo que tener perfectamente identificada cuál es la esquina. Y en las esquinas es en los únicos lugares que hago 3 cadenas al aire. Y en la vuelta siguiente ahí volveré a hacer esta secuencia de 3, 3 y 3. Ahora hago una cadena al aire y paso al siguiente espacio, que es nuevamente 3 cadenas al aire de base. Y voy a repetir exactamente la misma secuencia. Si esto de identificar las esquinas te empieza a costar mucho, te sugiero marcar estas esquinas, estos espacios con marcadores de punto, para saber que cuando llegas aquí tienes que hacer 3 varetas, 3 cadenas al aire y nuevamente 3 varetas. Es así como voy formando las esquinas. Ahora hago una cadena al aire y vuelvo nuevamente a encontrarme con una esquina. Es decir, que aquí lo que estoy haciendo es tejer por grupos de varetas, no estoy tejiendo por puntos de base. Entonces hago 3 varetas, observo siempre si es que estoy en una esquina, entonces hago 3 cadenas al aire y pico todo en el mismo lugar con 3 varetas. Aquí alejamos un poco para que veas mejor cómo es que se va formando el cuadrado. Estamos haciendo un cuadrado, es decir que necesitamos 4 lados. Estos 4 lados tienen que ser iguales. Aquí hago mi tercera vareta, observo siempre mi tejido, que esté quedando plano, que vayan bien las formas. Tengo 3 esquinas, me falta la cuarta. Hago una cadena al aire, ahí, y vuelvo a picar en la esquina con 3 varetas, 3 cadenas al aire. 2, 3. Y ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire. Tomo la lazada y vuelvo a picar con vareta. Pero ¿qué pasa aquí? Al empezar mi vuelta había hecho mi cadena de elevación. Y esta cuenta como punto, entonces necesito solamente 2 varetas. Y voy a unir un extremo con el otro con el punto pasado o punto deslizado. Y es así como se va formando nuestro cuadrado. Estas son las esquinas donde, si te cuesta reconocerlas, te sugiero poner marcadores de punto. Vamos a ver más vueltas por si es que están quedando dudas. Ahora bien, como he quedado al final de mi grupo de varetas, lo que voy a hacer es la cadena de elevación de 3 varetas más las 2 varetas que forman mi grupo de 3. Pero cuando quedo del otro extremo, como en la vuelta anterior, hago solo la cadena de elevación y la termino cuando termino la vuelta. Y ahora hago una cadena al aire. ¿Estoy en una esquina? No, estoy por llegar a una esquina, entonces por eso hago solamente una cadena al aire. Ahora que sí estoy trabajando en la esquina, voy a hacer 3 varetas aquí. Observo siempre mi tejido, identifico las esquinas y hago 1, 2, 3 cadenas al aire y nuevamente pico en el mismo lugar y hago 1, 2 y 3 varetas. Y esto, recuerda, identificamos las esquinas y solo en las esquinas. Ahora hago una cadena al aire y encuentro una cadena al aire de mi punto de base. Y es ahí donde voy a picar mi vareta y donde voy a hacer nuevamente 1,
2 y 3. ¿Esto es esquina? No, esto es el cuerpo del lateral. Es decir, que solamente voy a hacer mis 3 varetas y voy a continuar con una cadena al aire. Y recién cuando llego a la esquina, como estoy llegando ahora, hago 1, 2 y 3. Aquí es esquina y 3 cadenas al aire. Y nuevamente 3 varetas. Esto espero que esté quedando clarísimo, porque de esto depende que logremos el cuerpo de nuestra manta. Nuevamente hago una cadena al aire y tengo otra vez una cadena al aire de base. Entonces voy a picar con 3 varetas. Cadena al aire y vuelvo a picar y ya me encuentro con la esquina. Entonces en la esquina repito la secuencia 3, 3, 3. Recuerda que esto puede variar según pulso e hilado. Lo que tienes que lograr es que este quede plano. Si este está quedando cerrado o se te está cerrando, significa que necesitas más puntos. Entonces te sugiero probar con grupo de 4 varetas o de 5 varetas. Un tutorial siempre será una guía para que sepas cómo es que tienes que hacer los puntos, pero a veces esto cambia según pulso e hilado. Entonces te sugiero siempre hacer la primera y segunda vuelta y observar si este está quedando plano. Otra sugerencia que tienes que tener en cuenta es que estamos haciendo una prenda para un recién nacido y te sugiero buscar hilados que son específicos para bebés, que son más suaves y que por lo general son lo que se llama hipoalergénicos, especiales para las pieles de los bebés que por lo general son sensibles. Ahora bien, aquí estoy llegando a la última esquina de esta vuelta. Entonces aquí estoy haciendo mi tercera vareta. Entonces lo apoyo sobre una superficie plana y este tiene que venir quedando plano. Y ahora lo que voy a hacer es la unión. Voy a hacer una cadena al aire y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y es así como tiene que ir quedando. Ahora me voy a elevar nuevamente con 3 cadenas al aire. Como te comentaba, en este caso he quedado al inicio de un grupo, entonces voy a hacer solamente la elevación. Ahora voy a picar en la cadena al aire que tengo de base. ¿Es una esquina? No, no es una esquina, es cuerpo del lateral. Entonces ahí voy mi segunda vareta, y ahora hago la tercera y hago mi cadenita al aire. Y ahora sí estoy en una esquina. Entonces aquí que tengo que hacer 3 varetas, 3 cadenas al aire y 3 varetas. Y ahora vas a notar cómo cada vez el cuerpo de mi lateral se va haciendo más ancho. Entonces tengo una cadena al aire y voy a picar en vareta. ¿En dónde? En las cadenas al aire de mi vuelta anterior. Es decir,
que esta cadenita al aire que hacemos por vuelta es donde voy a picar mi grupo de varetas en la próxima vuelta. Y es distinta a la que hacemos en las esquinas porque esta es de una sola cadena. La que hacemos en la esquina es de 3. A esta vuelta la vamos a ver completa por si te está quedando alguna duda. Espero que hasta aquí hayas entendido cómo es crecer en las esquinas y cómo trabajar en el cuerpo de cada lateral. Ahora bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además del hilado, es la tensión en el tramado. El pulso y la tensión es individual de cada tejedor. Es decir, que es probable que vos y yo no tengamos el mismo pulso ni la misma tensión, y mucho menos si encima ni siquiera trabajamos con los mismos materiales o números de aguja. Entonces lo que tenemos que lograr es un efecto relativamente suave. Entonces si al hacer la primera y segunda vuelta, una vez que has logrado que tu cuadrado quede plano, que este puede ser, hemos dicho, con 3, 4 o 5 varetas, además tienes que lograr que el tejido sea suave. Entonces, si este te está quedando muy duro o muy cerrado, lo que te sugiero es aumentar el número de aguja para que este se suelte un poco más. Y de lo contrario, si te está quedando demasiado suelto, te sugiero reducir el número de aguja. A veces los tutoriales parecen muy fáciles de seguir, pero necesitamos interpretar lo que el tutorial me está diciendo. Es decir, obtengo la información del tutorial y a esta la adapto al material, al pulso y a la tensión que tengo naturalmente por ser tejedor, cada uno tiene el suyo, y al efecto que quiera lograr. Una vez comprendido esto, vas a poder seguir cualquier tutorial. Ahora bien, ¿cómo seguiría este patrón imaginariamente? Identifico la esquina y cuerpo del tramado. Aquí tengo una esquina, cuerpo del tramado y termino la vuelta. Eso es lo que vas a tener que hacer de ahora en adelante. Identificarlo vos misma para crecer hasta el largo que vos quieras. Una mantita para bebé puede variar entre 70 centímetros de cada lado, 70 por 70, a 90 centímetros. Eso depende de la cantidad de material y de lo que quieras lograr. Ten en cuenta que estamos haciendo un cuadrado de 4 lados iguales, entonces lo que hayas crecido de un lado va a ser de los otros también. Entonces es hasta aquí que yo te muestro cómo es que hay que crecer. Espero que hayas entendido, la secuencia se empieza a repetir tal cual la hemos venido viendo hasta lograr la medida que quieras. Entonces yo voy a crecer un poco más para poder explicarte la guarda y el contorno. Ahora empezamos con el contorno. Esta es la parte donde vamos a poner la cinta. Y ahí tiene un detalle que lo hace muy especial y es muy sencillo. Donde había hecho una cadenita al aire, voy a tomar la aguja y voy a hacer mi primer punto, que va a ser una cadena. Recuerda siempre dejar un poco de hilado para atrás, porque esto después vamos a hacer un nudo y lo vamos a perder dentro del tramado. Esto es para evitar que nuestra manta luego se desarme. Ahora lo que vamos a hacer es
por cada punto que tengo de base voy a hacer un medio punto. Es decir, ahora empiezo a tejer por punto de base. A la manta la hemos hecho por grupo de puntos. Ahora voy, ahí tenía una cadenita al aire nuevamente y hago un medio punto, una vareta y un medio punto, otra vareta de base, medio punto, y así voy a hacer hasta completar todo el contorno. Si has llegado hasta aquí, esto lo tienes que tener ya más que claro. Solo te lo estoy mostrando para que sepas qué importante que es hacer la primera vuelta en medio punto. Y lo que vamos a ver, para que no te queden dudas, es cómo vamos a hacer la esquina. Entonces aquí estoy llegando a la esquina, hago una por cada punto de base, tengo 2, ahí mis 3 medio puntos por mis 3 varetas. Y donde tengo mis 3 cadenas al aire voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Y retomo nuevamente por cada punto de base un medio punto. 1, 2, 3. Ahora tengo en el siguiente una cadenita al aire. Y hago también un medio punto en mi cadenita al aire. Aquí tengo mis 3 varetas, hago un medio punto por cada una de las 3. Y así hasta completar todo el contorno. Ahora estamos llegando al final de la vuelta, entonces hacemos esto para que veas cómo es que se termina esta vuelta en medio punto. Vengo haciendo por cada punto o cadena al aire que tengo de base un punto. Entonces aquí en esta vareta termina mi último punto y en esta cadenita al aire había empezado, entonces voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como ha quedado la primera vuelta del contorno. Ahora bien, me voy a elevar con 3 cadenas al aire. Ten en cuenta que en esta vuelta es que tenemos que poner la cinta. Entonces, y voy a hacer en el punto inmediato, voy a hacer una vareta. Entonces, mi cadena de elevación cuenta como punto más una vareta, tengo 2. Ahora hago una cadena al aire. Y esta cadena al aire equivale a un punto de base, entonces lo voy a saltear. Si no lo salteo, estoy haciendo un aumento. Entonces salteo un punto de base y vuelvo a picar en vareta. Y seguido vuelvo a hacer una vareta. Y ahora nuevamente una cadena al aire. Y nuevamente vuelvo a saltear un punto de base. Y hago una vareta. Entonces hago 2 y una cadena al aire, 2 y una cadena al aire. Y recuerda que por cada cadena al aire salteo un punto de base. Eso es equivalencia. Si no tengo en cuenta de saltear el punto de base, estaría haciendo aumentos y no vamos a lograr lo que queremos. Esto lo tienes que repetir por todo el contorno, pero de un modo diferente lo vamos a hacer en las esquinas. Es por eso que vamos a llegar hasta ahí para que veas cómo lograrlo. Y esa secuencia la tienes que repetir en todas las esquinas. Entonces hago una cadena al aire y ya llego a mi esquina, al primero de mis 4 puntos. Entonces pico en el primero en vareta. Y ahora lo que voy a hacer es 2 cadenas al aire. Tengo mi vareta y 2 cadenas al aire y pico en el punto inmediato, no salteo ninguno. Nuevamente 2 cadenas al aire y pico en el punto inmediato, no salteo ninguno. Nuevamente 2 cadenas al aire y repito.
pico en el punto inmediato sin saltar ninguno. Entonces me va a quedar la esquina con 4 varetas, tal cual los 4 puntos que había hecho de base. Y entonces retomo el cuerpo del lateral como venía haciendo. Hago una lazada, salteo un punto de base y 2 varetas juntas. 1 y 2. Y nuevamente una cadena al aire y así repito toda la secuencia hasta llegar a la esquina, que es donde lo hacemos como lo hemos visto de un modo distinto. ¿Y por qué vamos dejando esos espacios? Porque es por aquí por donde vamos a pasar nuestra cinta. Entonces, este calado es lo que nos va a permitir trabajar con la cinta de un modo más cómodo y además hará que se luzca un poco más. Entonces, aquí te muestro el final de esta vuelta. Hago una cadena al aire, salteo un punto de base, pico en el siguiente. Hago mis 2 varetas. Entonces, lo que sí te sugiero, recuerda que al introducir la cinta, ahí hago una cadena al aire y un punto pasado. Cuando introduzcas la cinta, recuerda tapar la cadena de elevación. Esto hará que quede mucho más prolijo. Ahora me voy a elevar para terminar la guarda. Esta es el medio punto. Es decir, que empiezo en medio punto, hago otra de vareta y termino en medio punto. Estas filas en medio punto harán que la fila que lleva la cinta resalte mucho más. Y a esta la voy a repetir por todo el contorno. Lo que haremos, como hemos hecho en vueltas anteriores, ver cómo es que hacemos en las esquinas. Entonces aquí estoy en la esquina, tengo 4 puntos. Pico en la primera vareta con medio punto. Y donde tenía 2 cadenas al aire voy a hacer 2 medio puntos y por cada vareta un medio punto, tal cual venimos haciendo las vueltas en medio punto, respetando los puntos de base. Y esto lo completo por todo el contorno y una vez que llego al otro extremo hago la unión con punto pasado. Una vez que he completado la guarda donde va la cinta, lo que comienzo a hacer es la puntilla de terminación, que también se suele denominar guarda. En este caso voy a empezar donde he quedado en mi vuelta anterior. Me voy a elevar, voy a estirar ahí un poco, me cuesta, voy a estirar un poco más para que me quede hilo para anudar con el otro. Recuerda nunca trabajar al ras, siempre dejar un poco de hilo para anudar y asegurar y después perderlo dentro del tramado. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta vuelta? Esta vuelta es muy determinante porque es el que me va a permitir formar la guarda. Entonces, hago un punto de elevación y pico el medio punto y hago 1, 2, 3 cadenas al aire y voy a saltear 2 puntos de base y en el tercero voy a picar en medio punto. Y ahí he formado mi primer pasita o arco calado. 3 cadenas al aire nuevamente y
paso 2 puntos de base y pico el medio punto. Y así vamos. 1, 2, 3. Salteo 2 puntos de base y pico el medio punto. Y ahora 1, 2, 3. Y tengo 1, 2 de base, en el tercero pico el medio punto. 1, 2, 3. Y repito. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos llegando a la esquina. En la esquina habíamos hecho 4 varetas de base. Voy a identificar las 2 centrales. En esas es donde voy a trabajar el aumento. Entonces hago mis 3 cadenas al aire, cuento, y en este caso me queda perfectamente calzado la vareta con el medio punto. Y hago 1, 2, 3, salteo un punto de base, pico el medio punto, solamente un punto de base salteo aquí. Pico el medio punto y me vuelvo a elevar con 3 cadenas al aire, y en ese mismo punto vuelvo a picar el medio punto. Estamos en la esquina, ¿sí? Y ahora nuevamente voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, salteo un punto de base, solo uno, y pico el medio punto. Y estos 2 medio puntos me quedan a la altura de las 2 varetas centrales de la esquina. Eso es lo que tengo que lograr. Y es así como me queda el aumento que me va a permitir el calado de la guarda. Y ahora retomo el lateral pasando 2 puntos de base. Es decir, que solo hago pasando un punto de base en las esquinas, solo en el centro de las 2 varetas centrales. Entonces ahora lo que vamos a ver es una de las cosas que te puede suceder. Supongamos que estoy llegando a la esquina y al hacer el conteo, me queda un punto antes de una de mis varetas centrales. Entonces, en este caso, si continúo tejiendo, esto no me va a quedar a la misma altura y entonces el aumento no va a quedar bien, no va a quedar centrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si necesitaba 1, 2, tendré que picar ahí, voy a saltear uno más. Si es solamente uno el que me hace que no quede centrado, y voy a repetir la secuencia de las esquinas. Si paso un punto no va a pasar nada. El problema no está en que salté un punto o 2 puntos de base. El problema va a estar en que tengo que tener cuantificado, es decir, tengo que saber cuántas pancitas estoy haciendo, y esa misma cantidad se tiene que repetir en todas las vueltas. ¿Qué serían las pancitas? Estas. En el caso de la muestra yo tengo 12 y tengo que ir controlando que me queden 12 por cada lateral. Eso es lo importante, tener la misma cantidad de pancitas por cada lado, no si me queda el punto exactamente de 2 en 2 o de 3 en 3. Por ejemplo, aquí estoy haciendo la última vuelta y antes de cerrar esta vuelta lo que voy a hacer es contar si estoy obteniendo el número que tengo que obtener para saber si tengo que cerrar con una pancita o, en caso de ser necesario, hacer 2. Entonces, por eso es importante que esto tengas contado para que nos quede homogéneo. Si no, nos va a costar bastante porque de un lado va a quedar con más volumen que el otro. Ahora bien, entonces me falta solamente uno. Entonces, ¿cómo voy a cerrar esta vuelta? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire, tal cual mi pancita, y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como me queda. Al principio puede ser que esto parezca que queda ceñido, pero se acomodará en la vuelta siguiente. Lo importante siempre es
tener contadas las pancitas y repetir la secuencia en todos los lados. Ahora tengo que empezar desde el centro de mi pancita y me voy a mover con punto pasado. Voy a hacer una cadena de elevación y un medio punto. Y voy a trabajar directamente por dentro de la pancita. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a picar en la siguiente pancita el medio punto. ¿Y por qué hago 6? Porque aquí estoy reemplazando 2 pancitas de 3, que imaginariamente serían las que están en el medio. Entonces por eso hago 6. Y ahora hago 1, 2, 3 y pico en la siguiente pancita. Y esto lo repito nuevamente, es decir que voy a hacer 2 pancitas caladas o 2 arcos calados. Tengo 1, 2 arcos, entonces vuelvo a repetir mi grupo de 6. Entonces pico en el centro y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pico el medio punto en la pancita siguiente. Y estoy ya en la esquina. Entonces identifico la esquina, hago 1, 2, 3, pico en la esquina y repito aumento. ¿Y cómo es el aumento en este caso? Hago 1, 2, 3 y vuelvo a picar en la esquina. Ese es nuestro aumento. Y ahora hago 1, 2, 3 y pico en la siguiente pancita. Entonces es así como va quedando nuestra esquina. Es importante que hagas este aumento porque es el que te va a permitir ir formando el calado. Entonces si he hecho una pancita y 6 puntos para ir, para volver hago mi pancita y los 6 puntos nuevamente. Con esto lograremos que las esquinas queden homogéneas. Vamos a ver alguna que otra esquina, por si es que te queda alguna duda. Aquí estoy haciendo nuevamente mi grupo de 6. Pico el medio punto en la siguiente pancita. Y ahora hago 1, 2, 3 y pico en la siguiente el medio punto. Recuerda que pancitas caladas ahora tenemos que hacer 2. Solamente 2. 1, 2. Y ahora me toca de nuevo grupo de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pico el medio punto en la siguiente. Y así voy a seguir. Hago 1, 2, 3, pico el medio punto en la siguiente. 1, 2, 3, pico el medio punto. Ahí tengo mis 2 pancitas caladas. Entonces me vuelve a tocar grupito de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pico medio punto y así hasta llegar de un extremo al otro.
Aquí llegamos nuevamente a la esquina y me toca hacer grupo de 6. Lo hago porque la esquina que yo estoy haciendo es con aumento y ese aumento es el que me permite trabajar, aunque sea en el último punto, con este diseño. Entonces, si me está tocando en el último hacer grupo de 6, lo hago. No tengas miedo en hacerlo, porque si estás haciendo el aumento de esta esquina, no vas a tener ningún problema. Vas a crecer y vas a tener de dónde agarrarte en la vuelta siguiente. Lo que vamos a ver es ahora cómo se hace cuando estoy llegando al último lateral. Recordemos que el último lateral lo empiezo desde la mitad porque siempre continúo desde donde he terminado el tejido. Si te resulta más cómodo, puedes empezarlo desde cada esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estoy en la esquina, voy a completar el aumento, hago 3, pico en la misma esquina y me voy hasta el lugar donde he empezado, ¿verdad? Que es este. Entonces imaginariamente voy a volver, imaginariamente tejiendo. Entonces aquí me tocaría una pancita hasta aquí, otra pancita hasta aquí, grupito de 6 que terminaría aquí. Nuevamente tengo una pancita, dos pancitas y grupito de 6. Entonces, para que esta termine bien y calce bien, es que estoy haciendo este tejido imaginario invertido. Entonces voy a hacer mi grupo de 6. Y si he contado bien, este al terminar va a calzar perfecto.
Para terminar la vuelta voy a hacer una cadena al aire, tomo lazada y voy a picar en vareta. Y lo que estoy logrando con esto es terminar en el centro de mi pancita para continuar a la vuelta siguiente. Y esta es la vuelta más difícil de la guarda. Ahora que ya la hemos superado, todo es más fácil. ¿Cómo seguimos? Me elevo con una cadena al aire, tomo lazada y por cada vareta de base voy a picar en vareta. Hago nuevamente una cadena al aire y pico en vareta. Y así hasta completar todo mi arco de base. Es decir que el total de mi motivo tiene que ser de 6. Ahí hago mi última vareta. Nuevamente cadena al aire y pico en el siguiente arco en medio punto. Y es así como va quedando. Ahora voy a hacer nuevamente 1, 2, 3 y pico en medio punto. Pero ya inmediatamente tengo que elevarme con una cadena para volver a trabajar sobre mi grupo de 6, que voy a trabajar de la misma manera que lo he trabajado al otro. Por cada vareta de base, una vareta. Y entre las varetas, una cadena al aire. Ahora que pasa en la esquina, hago 1, 2, 3, pico en mi esquina, como vengo haciendo, y nuevamente hago 1, 2, 3 y vuelvo a picar. Es decir que a la esquina, desde que comienzo la guarda, la sigo haciendo igual hasta que esta termina. Este aumento es el que me permite completar mi guarda y tener de dónde picar en las siguientes vueltas. Ahora nuevamente tengo grupo de 6, entonces repito lo que vengo haciendo. Una cadena al aire, una vareta, una cadena al aire, una vareta. Y así hasta completar todo el contorno. Aquí hemos llegado a la terminación de la vuelta. Hago una cadena al aire y una vareta. Esta vareta te puede confundir. ¿Por qué? Porque en la vuelta anterior para cerrar también has hecho vareta. Entonces lo que te sugiero es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas son de mi motivo. Entonces esta séptima es la de la vuelta de cierre. Con esto logro quedar en el centro de mi pancita para continuar con la vuelta de la guarda. ¿Cómo voy a hacer esta vuelta? Voy a hacer
1, voy a picar el medio punto y a partir de ahora comienzo a elevarme. Ahí acercamos un poco, hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Y voy a saltear una cadena al aire y una vareta. Y voy a ir a la siguiente cadena. Salteamos una cadena al aire y una vareta. Tomo la lazada y voy a picar. Y voy a tejer hasta la mitad. Tomo la lazada nuevamente, pico y tejo el punto hasta la mitad. Voy dejando los puntos suspendidos en la aguja. Tomo la lazada, pico y así 3 veces. Ahora que tengo las 4 hebras, tomo la lazada y las cierro a las 4 juntas. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire y repito, tomo la lazada y pico y tejo hasta la mitad. Nuevamente 2 y ahora 3 y cierro los 4 juntos. Y así voy a ir por todo el contorno de mi arco o de mi abanico. Entonces el único que salteo es el primero y voy a saltear también el último. Pero después del arco voy a trabajar en todos los puntos de cadena al aire que tengo de base. Y entre uno y otro voy a hacer 3 cadenas al aire. Y ahí cierro los 4 juntos. 1, 2, 3. Y aquí nuevamente repito el punto con volumen. Y cierro los 4 juntos. Y ahora me quedan los puntos que salteo, la vareta y la cadena al aire. Entonces hago 1, 2, 3. Y pico en el centro de mi pancita central en medio punto. Y es así como queda nuestro abanico. Recuerda que hay que saltear el primero y el último, si no este te quedará demasiado abultado. 1, 2, 3, salteo la cadena y el punto y pico en el siguiente. Hago 1, 2, 3 y cierro los 4 juntos. Y así. Cuando llego a la esquina, hago lo mismo que he hecho en todas las vueltas. Pico en el centro, hago 3 cadenas al aire, vuelvo a picar en el mismo lugar y hago 1, 2, 3, pico en el centro de mi pancita y retomo el detalle final del arco. 3, salteo los 2 puntos de base y sigo con mi punto de detalle o de volumen. Y esta secuencia la voy a repetir hasta completar toda la vuelta. Y ahora vamos a ver la última vuelta, la del detalle, que la hacemos en otro color como en el modelo original. Me voy a elevar
y voy a hacer en el centro un medio punto. Estoy entre dos abanicos, en el centro entre dos abanicos. Entonces a las 3 cadenas que tengo al aire primero voy a hacer 1, 2, 3 y 4 medio puntos sin ningún detalle. Pero en el siguiente ya voy a hacer 1, 2 y me voy a elevar 1, 2, 3 y 4 y voy a volver en el mismo punto. Este me va a costar un poco, ahí va. Lo puedo hacer con punto pasado o con punto deslizado. Vuelvo a picar en el mismo punto que he empezado a elevarme. Esto es lo que me ayudará a formar el detalle. Y termino con 2 puntos, 2 medio puntos. Es así como voy a trabajar. Vamos de nuevo. 1, 2. En este punto me elevo 1, 2, 3, 4. Vuelvo sobre el mismo punto a picar en medio punto o punto pasado. Lo dejo a tu comodidad. Cierro mi medio punto y vuelvo y hago 1 y 2 medio puntos. Y es así como se va formando la última vuelta del detalle. Este es el toque final y la verdad que queda muy bien. Y a esta secuencia la repito por todo el arco. Lo que vamos a ver ahora de nuevo es la unión de el centro entre un arco y otro, que es donde no hacemos el detalle. Entonces así queda la parte de arriba de nuestro abanico. Ahora en las uniones no le hago el detalle porque me parecía que quedaban muy superpuestos, pero lo dejo a tu criterio. Prueba a ver si te gusta. Hago 4 de 4 a 3 medio puntos, pico en el centro, el medio punto, y vuelvo nuevamente con 3 o 4 medio puntos. Lo dejo a tu criterio, pero sin detalle. Esa es la unión de dos abanicos. Y ahora en el centro de la parte superior de cada abanico vuelvo con el detalle. Que hago 2 medio puntos, 4 cadenas al aire, vuelvo y pico el medio punto y 2 medio puntos nuevamente. Y así hasta completar todo el contorno. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en la esquina. Como ya nos va a quedar bastante cargado el lateral, te sugiero en la esquina algo tranquilo. En este caso voy a hacer 1, 2, 3, puede ser 3 o 4 medio puntos, lo dejo a tu criterio. Y entonces en la esquina ya no necesito más aumentos. Entonces directamente voy a picar con 3 medio puntos. Esta es la vuelta final, por eso ya no hago un aumento en la esquina. Y es así como se me va a formar la esquina. Y nuevamente retomo el tramado con el detalle según el lugar en el que me encuentre. Y es así como va quedando nuestra preciosa guarda. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios.